Amigos de Te lo cuento News, amigos de Te lo cuento News, muy buenas noches cuando son las 8:35, hora Venezuela, hora Miami, hora Chile. Nos complace hacer esta conexión para conversar un poco de cómo está la situación de los venezolanos en el mundo, cómo está Venezuela. Muy buenas noches, Vivi, muy buenas noches, Fer. Muy buenas noches, Carla. Sí, nos volvemos a conectar con ustedes hoy con un programa dedicado a la situación de los venezolanos en el extranjero, pero también tenemos un tema muy interesante. Vamos a tener con nosotros a la ex embajadora de Venezuela en Chile, embajadora de honor del gobierno de Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, quien nos va a estar acompañándonos para que nos hable sobre cuáles fueron las razones para dejar el cargo de embajadora. Buenas noches, Fer. Muy buenas noches, Carla, muy buenas noches, Vivi. Gracias por esta compañía de viernes en la noche aquí en Santiago de Chile. Tenemos menos de 10 grados, unos 9, 8 grados. La cordillera está preciosa, dicen los que han podido tener acceso visual a ella o han podido acceder a permisos de comisaría virtual y han podido estar en la calle, puesto que está preciosa en esta época del año, toda llena de nieve. Se espera, los pronósticos de meteorología de Chile es que la zona central puede por lo menos sobre la cota 1000 que caiga aguanieve. Entonces, la verdad que va a estar bastante frío que el segundo domingo de junio, que tradicionalmente en Venezuela es el Día del Padre. Sí. Bueno, y en este momento ya estamos conectados con nuestro Instagram de Te lo cuento News Venezuela. Ya estamos ahí, por supuesto, nos pueden hacer sus comentarios igual que en cualquiera de nuestras redes. Por favor, si le gusta este video, dele like y coméntenos porque lo que queremos es saber su opinión. Ya tenemos por aquí a la embajadora, a la ex embajadora Guarequena Gutiérrez. Y la voy a subir de inmediato para que podamos conversar con ella porque digamos que fue bastante intempestivo. Nos tomó, por lo menos a los que estamos en Chile, nos tomó por sorpresa que ella ya no estuviera al frente de la embajada de Guaidó. Muy buenas noches, Guarequena. Como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Ahora ya no como ex embajadora, pero supongo que continuarás haciendo buena parte de la labor que venías haciendo. Creo que está congelada en este momento. Mientras que ella Sí. está congelada, Vivi, te voy a pedir que por favor actives los comentarios vía Instagram que están bloqueados para también tener sus impresiones y comentarios por ahí. Por supuesto, ya los activamos. Creo que ya la tenemos ahora mejor, no. Vamos a ver si logramos restablecer la conexión con Guarequena, apenas la vea que sí está bien conectada. De todas maneras, Fer, cualquier cosa la puedes contactar. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención y que hemos tratado en muchas oportunidades durante los programas de Venezuela están relacionados con la situación de muchísimos migrantes venezolanos, de buena parte de los 4 millones que salieron de Venezuela en los últimos años, que están pasándola mal y que están quedándose de manera espantosa en las calles, están poblando las calles de distintos países porque no tienen cómo subsistir. Vamos a colocarles un video. En este caso, Carla, tú nos puedes comentar acerca de este video, de la fecha y todo. El video llegó a mis manos el día lunes, la situación es similar, eso es Cúcuta, ellos van a ir narrando. Están haciendo filas, esperando turnos para regresar a Venezuela. Sí. Ellos son los que han venido de otras ciudades de Colombia, han venido de otros países de Latinoamérica y bueno, aquí están, ahí pueden ver ustedes, todos los días más o menos hay esta misma cantidad de venezolanos. Pueden esperar ellos, bueno, a veces pasan el mismo día, pero... A ver, ¿tenemos problemas de conexión? No, creo que el video culminaba ahí. Bueno, un poco para narrarles sí, de que... culminaba el video.
de qué iba esto era básicamente lo que veían, la gente apostada en haciendo esa cola para cruzar la frontera, porque esto debido a que el régimen de Nicolás Maduro ha puesto como una de las condiciones es el paso de la frontera de entre Colombia y Venezuela, 300 personas aproximadamente diarias. Imagínense cómo se está haciendo un embudo ahí, versus la pandemia, versus lo que está pasando, versus la alimentación, la situación precaria que tienen los venezolanos que venían caminando del sur, ya llegaron ahí, o de otras partes de Colombia, están concentradas en Colombia. Y por supuesto está negado el proceso de hacer autobuses humanitarios que permita el paso o llegar hasta la frontera de cualquier otra ciudad de Colombia. Pues básicamente desestabilizar el gobierno colombiano es una de las preguntas que nos hacemos, si esta medida que puso el régimen trata de un poco moverle la mata a toda la buena voluntad de las acciones que han tenido Colombia. Vivi, Sí, bueno, y Seb. hay que decir que además el maltrato que tienen todos ellos cuando intentan o cuando ya logran pasar la frontera y son recibidos, son muy maltratados los venezolanos en Venezuela, sobre todo en esos días que les hacen hacer cuarentena a la intemperie en lugares. Oye, se nos cayó, está llegando Guarequena, Fernando, se nos cayó Carla, debe tener algún problema porque hay tormentas en Estados Unidos en estos días, Sí, así que debe tener problemas. Pero eso que veíamos, ya tenemos tanto a Guarequena como a Carla de nuevo por acá, que vamos a subirles a todos. Muy buenas noches, Guarequena. Nos volvemos a conectar contigo. Te decía en la anterior conexión, cuando tuvimos problemas con el internet, que, bueno, para nosotros es un gusto tenerte acá y ahora ya no como embajadora, aunque sabemos que seguramente buena parte de todas las cosas que estabas haciendo como embajadora la seguirás haciendo como persona natural ahora y ya no en la representación del gobierno de Guaidó. Pero me encantaría, Guarequena, saber realmente cuáles son las razones, porque efectivamente en las últimas horas ha habido distintas versiones que han circulado que no se corresponden con la que conocemos a través de tu propia cuenta de Twitter. Vimos que efectivamente se está diciendo que hay una negociación en Venezuela y que está relacionada con tu papá para integrar el CNE como parte de una negociación que diera cuenta de Ramos Alup. Y me gustaría que empezáramos por eso. Hola, buenas noches. Gracias Muy por la buenas noches. ventana de poder aclarar muchas cosas. Y como siempre les digo, a los que los quieran creer, porque hay gente que no lo quiere creer y hay gente que se empeña en hacerlo y otras personas que, bueno, por 22 años hemos tenido el régimen cubano también creando toda una información y es válido que el venezolano tenga mucha desconfianza. Eso también hay que decirlo. Mis razones son y siguen siendo económicas y migratorias. Yo sigo casada con el presidente, con la gesta del presidente Guaidó, con el gobierno de emergencia nacional, como se lo hice saber en la carta donde anunciaba mi renuncia, la cual además yo desde enero venía diciéndole al gobierno constitucional nuestro que si a mediados de año no cambiaba nuestra situación, sobre todo la mía en Chile, donde nunca hemos sido reconocidos. O sea, mucha gente también, como les digo, de estos que no quieren creer, otros que los malponen, quieren malponerlo a uno, dicen que es mentira, que hay razones migratorias porque Sebastián Piñera me reconocía, el presidente de Chile, y no fue así. O sea, yo en este momento soy una migrante igual que cualquiera que esté en Chile y tiene que tener cotizaciones, un contrato notariado, para que te atienda el sistema de salud. Si no es una emergencia, tienes que tener cotizaciones de FONASA y ISAPRES en este momento de pandemia además, y necesito, como todos, una entrada económica mensual, que nosotros nunca tuvimos como representantes del gobierno constitucional de Venezuela. Y eso es en este momento lo que estoy haciendo, lo que había dicho desde hace meses y lo que ahora, bueno, ya es un hecho, tuve que encargarme de mí misma y hacer esto. Esas son las razones. Ahora sé que hay la noticia, porque me la han pasado, porque la vi, que le tuve que aclarar también a Luis Olavarrieta, que salió a decir que esto había sido como un canje. Mira, Guarequena Gutiérrez es de una sola pieza, es comprometida, es demócrata. Desde mis años de becaservicio en las dos instituciones universitarias donde estudié, la Universidad de Carabobo y el Colegio Universitario Fermín Toro, mis decisiones son mías y las responsabilidades son individuales.
Si otros están haciendo, pues otros están haciendo. Pero yo no estoy en ese saco, no estoy tomando una decisión. No sé exactamente en este momento, me enteré como todos por las redes de estos nombres, del supuesto autoridades electorales que no están cumpliendo. Autoridades irritas. Y que no están cumpliendo los requisitos de la Constitución de Venezuela, Claro. los requisitos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, claro. Ni están cumpliendo nada. Entonces, mira, cuando uno es demócrata, uno defiende sus ideas por encima de muchas cosas. Y en mi casa me enseñaron 3. Dios, patria y hogar. Primero está Dios, después la patria y por último el hogar, que es la familia. Así que ahí pueden tener mi posición. Bueno, voy a aprovechar de subir a Carla, que ya está con nosotros y que ella se va a sumar, por supuesto, a esta entrevista que está saliendo a través de Te lo cuento News Venezuela. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo a través de las distintas redes que pueden hacerle sus preguntas a Guarequena Gutiérrez o comentarnos sus opiniones y que le den like al video en cualquiera de las plataformas que está en este momento transmitiendo. Fernando. Guarequena, desde enero del 2019 a esta parte, ¿cuáles fueron tus 3 grandes alegrías y tus 3 grandes decepciones de esta gestión que te llevas y que por supuesto te ha hecho crecer? No en balde, tú fuiste considerada una de las 50 mujeres más influyentes en Chile por el diario El Mercurio, que como dicen aquí los chilenos, no es cosa menor. Sí, bueno, yo creo que una de las satisfacciones más grandes que hubo durante la gestión, más allá de un cargo y de la comunidad venezolana, insisto, lo mismo, Dios, patria y hogar, el haber ayudado a migrantes de otras nacionalidades, no solamente a los venezolanos. Eso, que te llamaran otros migrantes para plantearte sus problemas, que te llamaron argentino, un peruano, un colombiano, la cantidad de colombianos que nos llamaban porque tenían fallecidos colombianos y no sabían cuál era el procedimiento, no tenían atención directa. Y eso que acá hay un consulado. Y cuando nos llamaban peruanos o bolivianos por ayuda de cualquier tipo, argentinos que se quedaban varados, que se les perdía el pasaporte y no salía rápido, no podían devolverse. Yo creo que esa, y además de todos los venezolanos. Entonces yo creo que esa es una gran satisfacción cuando sabías que eras un referente migrante para otras nacionalidades, no solamente para la venezolana. La aprobación de los pasaportes, que bien de los pasaportes venezolanos, que sí, que bien se venía trabajando, se venía estudiando, era una demanda que venía dándose, se aprobó porque también dimos como la última estocada a esta demanda que también habían hecho muchas otras organizaciones y muchos otros venezolanos. Y nos preocupa que ya le queda menos de un año a esta resolución. En abril del 2021 hay que ver, o sea, no van a ser válidos los pasaportes venezolanos. Hay que ver qué se va a hacer también con esto. Esperemos tener los buenos oficios del gobierno del presidente Sebastián Piñera para que los reanude o ver qué decisión se va a tomar, porque los venezolanos seguimos necesitando documentos de identidad vigentes. Y la última, y por nombrarte 3 que me preguntaste, la última, la vigencia de las cédulas vencidas de extranjero, igual, más satisfacción, porque es la comunidad venezolana, pero eran todos los extranjeros, los colombianos, los peruanos, los bolivianos, argentinos, todo aquel brasilero, todo aquel que se le vencía la cédula en Chile tenía que pasar el mismo proceso, igualito, y esto se logró fue para todos, no solamente para ellos. Eso por decirte 3, hay otras satisfacciones, como cada vez que alguien te daba las gracias porque pudo solventar algún problema o le llegó algo, o la alcaldía la municipalidad le pudo dar alguna asistencia y esa persona no tenía idea que podía ir a la municipalidad de donde vive, de su domicilio, y poder pedir algún tipo de asesoría, asistencia. Decepciones no, sino como reveses. O sea, eso sí, cuando estuvimos en Chacayuta el año pasado, ver a toda esta cantidad de personas, venezolanos que venían en camino, que uno como venezolano sabe que vendieron lo último que tenían. A 40 grados a la sombra, Guarequena, sí, en un desierto perdida de la mano de Dios. Sí, pero en las noches había frío. Condiciones climáticas muy adversas. Exacto, o sea, no era solamente de calor, o sea, era mucho sol y en las noches mucho frío
Y además aquella situación de indignación que te produce dejar tu país, venirte caminando a otro país muy distinto y que en medio del camino te cambien las reglas del juego. O sea, eran Vivi, personas y entonces eso fue un momento bien doloroso, bien impactante y que de una u otra forma te llena como de impotencia. me Entonces, Sí, gustaría colocar Guaracán, la pregunta que sí, habían puesto, sí, a ver si la podemos volver a subir. sí, tenemos una pregunta que nos hacen a través de, Javier Lugo nos hace la pregunta a través del YouTube. Dice, ¿cómo recibió el presidente Guaidó la noticia? ¿Le dieron alguna opción para mantenerse en el cargo? sí, bueno, de hecho, me agradecieron muchísimo el tiempo que estuve, que entendían las razones, porque como les digo, ya como tipo de gobierno era un tema que veníamos conversando y no solamente yo, varios embajadores comentan la situación económica, es difícil mantenerse en otro país, dedicarse a unas a comunidades de diáspora tan grandes que nos absorben mucho tiempo y sin embargo no contar con salario. Y además, no es solamente el venezolano lo ve como que el trabajo que haces por él, pero tienes que hacer un trabajo político, tienes que hacer un trabajo La diplomático. ejecución y las acciones se pierden de vista cuando tienes cargos como el tuyo. Ahora bien, ciertamente Piñera, cuando el proceso del presidente interino Juan Guaidó fue muy empático con él y muy receptivo, ¿cuáles son las razones de por qué no te acreditan? Si estaban plenamente confiando en que esto iba a ser una carta abierta para apoyar a los venezolanos, que además son muchísimos los que están en Chile y que podían articular desde tu acreditación muchas otras cosas de manera más, digamos, universales y recibir ayuda un poco más canalizadas. Sí. Desde el primer momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue muy claro, muy enfático y muy vertical en decir que no podía dar esta acreditación. Incluso los últimos días, que ya yo planteo mi renuncia, nuestro comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, habló directamente con el canciller para plantearle otra vez el caso y decirle, explicarle mi situación migratoria, decirle, mira, se nos va a ir porque de verdad, y entendemos que ella no puede seguir, porque necesita tener un contrato de trabajo para pedir una visa y para tener un contrato de trabajo tiene que trabajar en otro lugar, o sea, no va a poder dedicarse. Y nos consta que la respuesta fue siempre la misma desde los primeros de febrero del año 2019, que si ellos nos reconocen a nosotros, eso significa que Nicolás Maduro les va a cerrar el consulado y la embajada que tienen en Venezuela, que lo hemos visto con otros países, cosa que es cierta, lo hemos visto cuando... Que iba a ser retaliativo. Exacto, entonces por un tema de reciprocidad diplomática les iba a cerrar. Entonces también hay que pensar, los que estamos aquí, mucha gente no piensa, que hay miles de solicitudes de visa de responsabilidad democrática de menores de edad en Venezuela esperando para venirse a encontrar con sus padres. ¿Dónde quedarían estas solicitudes? En Estados Unidos, que el presidente Trump apoya muchísimo, y sacó el cuerpo, al cuerpo diplomático, sí, diplomático. Maduro, Hace más de un año. Los venezolanos no tienen dónde pedir una visa para Estados Unidos y los venezolanos que están en Estados Unidos no tienen para pedir una prórroga, ni un pasaporte, ni la postilla de sus documentos, nada, igual que en Colombia. Entonces, estas son decisiones que también hay que sopesar. Obviamente que uno, es un riesgo que uno quisiera que se asumiera, pero también tienes que pensar que hay miles de venezolanos, millones de venezolanos que están esperando un proceso migratorio para reencontrarse con su familia o para irse a otro país. Vivi, si no, yo tengo otra. Había dentro, hace muy pocos días, el presidente Guaidó no sé si tendrá un mes, Carla me puede corregir en eso porque lo conversamos también, por supuesto, a través de Te lo Cuento News. El presidente Guaidó anunciaba que sus representantes en otros países iban a comenzar a percibir un sueldo. Un salario, sí. Sí, un salario que variaba, por supuesto variaban los montos, pero con el que quizás hubiese podido mantenerse Guaraquena Gutiérrez aquí y todos los embajadores del presidente Guaidó en los distintos lugares donde están. Y a mí me gustaría saber si en algún momento eso se concretó tanto para tu cargo como para el que venga, y si ese salario que te daba la embajada del gobierno legítimo de Juan Guaidó, del gobierno interino de Juan Guaidó, no servía como un trabajo que fuera reconocido por el gobierno de Chile.
Sí, bueno, aquí como migrantes que estamos en Chile sabemos que tú puedes generar una boleta de honorario y con eso puedes cotizar y con eso y puedes hacer el requisito para pedir la visa. Pero realmente esta situación, esta intención que hay de tener salario, porque es válido, o sea, no es que hay que cobrar un realero, no, no se cobró nunca, pero si cobráramos un sueldo, estamos en todo el derecho de cobrarlo, porque un trabajo debe ser remunerado, pero no se logró, por lo menos hasta donde yo estuve no se logró, hasta este momento que te estoy hablando, no se ha logrado, porque no es tan fácil acceder en la situación en la que está Venezuela, en la situación en la que está el gobierno del presidente constitucional y encargado Juan Guaidó, no es fácil acceder a los recursos del Estado y poder dar salario, por ejemplo. Entonces, esto lleva filtros, lleva autorizaciones y visto buenos de otros estados, de bancos internacionales. No es algo tan sencillo y hasta ahora, hasta este momento que te hablo, no se ha dado. Guaraquena, hace 45 minutos el Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional del TSJ designó a rectores y a rectoras del CNN. Entiendo que esa fue la aclaratoria que le hiciste a Luis Olavarrieta vía Twitter que llegó a nuestras manos, pero fueron designados para integrar el CNN y dentro de esas personas nombran a Gladys María Gutiérrez Alvarado como rectora principal y a José Luis Gutiérrez Parra como rector principal. Ese vínculo finalmente es parte, y voy a ser reiterativa y quizás ponerte en una posición incómoda, suma también a tu salida de los próximos días de decir hasta aquí llegué. No, de hecho me enteré hoy y lo puedo jurar por Dios, me enteré hoy por las redes de esta noticia. No tengo nada que ver. Mis decisiones siempre han sido mías. Mis decisiones y mis responsabilidades son individuales. ¿Cuál es el vínculo de ellos dos contigo? Gladys Gutiérrez no tiene nada que ver. Tiene el mismo apellido. Y José Luis Gutiérrez Parra es hermano de mi papá, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con mi renuncia, nada que ver con esto. De hecho, lo dije hace días y lo mantengo hoy. Y como lo decía al principio cuando respondí a esta pregunta, es un órgano electoral que no cumple con los cabos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Además, finalmente eso es una realidad del país. O sea, aquí hay unos que tenemos una posición muy clara y es inquebrantable y otros que tienen otra posición muy clara y pues por ahí se van. Y eso no quiere decir que, ¿cómo haces con el vínculo sanguíneo? No te lo puedes borrar. Mira, hasta el Código Penal, las responsabilidades son individuales. Individuales. En el Código Civil, las responsabilidades son individuales. Si fuera por vínculo consanguíneo y uno tuviera que cargar con la carga de las decisiones de otra familia, sean buenas o sean malas, porque a lo mejor tú puedes ser el que cometió el delito y no por eso tú tienes que manchar al otro. Si fuera así, estuviera en las leyes de los países que por vínculo sanguíneo son corresponsables. No, yo siempre he sido como muy enfática en eso, porque cuando te metes en el proceso político, de una u otra forma también arrastras a tu familia a situaciones que quizás no tienen nada que ver con ellas. En mi caso, yo tuve que venirme abruptamente para los Estados Unidos para salvaguardar mi vida y mis papás se quedaron allá pues tentados que era mi decisión, la que se estaba metiendo en procesos políticos era yo, no ellos dos que son educadores. Fer. Exacto. Sí. Guarequena, quiero que por favor ilustres a la gente. Digamos, ya tú vienes de una familia evidentemente socialdemócrata, de Acción Democrática, pero la política en el Caribe es distinta a la política que se hace acá en el sur del continente. ¿Cómo, digamos, tú te pudiste manejar en los diversos partidos, pudiste ver la diatriba de los diversos puntos de vista bastante extremos, metidos en trincheras donde no se conceden un milímetro unos a los otros? ¿Qué enseñanza te deja esta, por supuesto con la debida delicadeza para estos círculos donde te moviste, pero seguramente ha debido ser una experiencia de vida muy interesante? Y también quisiera rematar mi pregunta de cómo fue tu trato con los medios aquí, especialmente con ese San Benito, el autoproclamado presidente, Guaidó autoproclamado, que
uno no era uno uno y tenía prácticamente le huía en la sangre, pues a veces por la rabia o el desconocimiento o la mala fe de algunos colegas sobre el proceso político venezolano. Sí, cuando estás fuera, cuando estás en un país, te das cuenta y entiendes que son realidades muy distintas, a pesar de que fuimos colonia española a los dos países, a pesar de que estamos en Latinoamérica, que hablamos el mismo idioma, te das cuenta que son distintos y que la política es distinta y que incluso las ideologías más dominantes son distintas. En Venezuela y yo creo que en el Caribe, las tendencias más centro son más dominantes. En estos países, yo digo, igual que el clima, y yo creo que eso es parte de la cultura de estos países. Cuando es frío, es frío, cuando es calor, es calor. Y nosotros tenemos más o menos la misma temperatura todo el año, y por ende nuestro cerebro actúa así. Total. Pero en un país donde las diferencias son muy marcadas, donde se tienen que, además yo digo, el chileno es muy organizado, o sea, es muy programado porque te permite planificar, claro. Porque tienen que planificar. El venezolano es muy relajado porque cualquier época puede sembrar, cualquier época puede cosechar y cualquier época puede ir a la playa o ponerse la misma ropa. Entonces, estas cosas parece mentira que influyen en la forma, en la estructura mental del que hace política. Y la política es que o querer administrar o administrar lo público. Y porque tú consideras que tu idea es la mejor. Entonces, claro que fue difícil, Fernando, porque para ellos son todos extremos y para nosotros no. Quizás a nosotros nos toca aprender. Y quizás lo que está ocurriendo en Venezuela es para aprender que no meternos todos al mismo saco, sino entender que hay diferencias y que es válido tener diferencias. Porque acá también los políticos tienen encontronazos fuertes, pero no se descalifican, rara vez. Sí lo hay, porque son humanos, pero rara vez. Entonces eso es lo que pasa. Y con el tema autoproclamado, sí, como venezolanos demócratas, a uno le molesta que no entiendan que nuestra Constitución tiene un artículo, que es el 233, que ante el vacío del poder ejecutivo asume el presidente del poder legislativo, y que no es que se autoproclama. Incluso se lo decía en estos días a una entrevista de Agricultura, Bayar Acuña, y le decía, él me preguntaba si me parecía bien el liderazgo de Juan Guaidó. Y yo le decía que más allá de mi percepción personal de liderazgo, el presidente Juan Guaidó, es que le corresponde. Juan Guaidó no está allí porque ganó las encuestas del más popular. O sea, Juan Guaidó no está allí porque consideramos que era quien mejor llevaba las riendas, ¿no? Juan Guaidó está allí porque es el presidente del Poder Legislativo y eso establece nuestra Constitución. Entonces, eso es que hay varias preguntas que nos están haciendo a través de las distintas redes. En este caso, el usuario de Universidad Miguel de Cervantes dice, hace unos meses que leímos o supimos que el Congreso de Chile había aprobado la residencia definitiva para Guarequena. ¿Eso no se materializó? No, eso fue una Vivi, ¿es posible ponerla en pantalla, la pregunta? Sí, por supuesto que sí. Fue una solicitud que hizo la Cámara de Diputados. Incluso hubo, como estamos hablando de la ideología, de casi todos, excepto muy pocos, no votaron a favor de que se nos otorgara la permanencia definitiva por gracia, pero es una solicitud que se eleva al Ministerio del Interior y al presidente de la República de Chile, y ya es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero sí es una solicitud que se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados, a los cuales les agradecemos muchísimo este gesto. Sí, también María José Ramírez Bryce dice, ¿qué piensa usted de que sus familiares ahora aparezcan nombrados como miembros del CNE? Ya habíamos comentado eso. Sí. Fernando tenía unas preguntas que había pasado por la mensajería privada. Ya va, que falta una también que hace Universidad de Cervantes. Hay muchos comentarios a través de las redes sociales y no quiero dejar ninguno por fuera porque además hay preguntas muy interesantes como esta. ¿Considera que hubo trabajo fluido de la embajada designada por Guaidó para el gobierno chileno? ¿Cuáles variables pueden incidir en un mejor manejo de la gestión diplomática con venezolanos en Chile? No entendí muy bien la pregunta, fue muy larga.
que cuáles variables podrían incidir en que en llegar a una mejor gestión diplomática con los venezolanos en Chile. Vamos a colocarla de todas maneras ahí para que sea más fácil entenderla. Las variables que siempre van a ser mejor para los venezolanos es que caiga el régimen de Nicolás Maduro, que caiga una dictadura. Ningún país puede tener mejoras, aunque sean pocas, si su país de origen se mantiene con una dictadura que se basa en el tráfico de drogas, de oro, de menores de edad, y además donde la atención consular no te la dan porque no llegan los pasaportes, porque no te llega un documento. Que es lo que le corresponde, además. ¿No? Y damnificada, sin oficina, sin recursos, prácticamente a la buena de Dios, con el celular como oficina. Nos quedan pocos minutos. Y con voluntarios, con cerca de 7, 8 voluntarios, que cada quien tenía su trabajo, sus otras ocupaciones, pero se dedicaban, y 2 dedicadas a tiempo completo, que se los agradezco mucho, pero todos eran voluntarios, en la medida de sus posibilidades, que les agradezco mucho también al equipo de trabajo. También tenemos, y como una última pregunta, y es parte de nuestro colega León Aguilar, que también quiere participar dentro de esta conversación, y pregunta, ¿por qué quedarse en Chile y no regresar a Venezuela? Yo creo que las razones son obvias, ¿no? De por qué no regresar a Venezuela. Por la misma razón que Carla tuvo que salir. O sea, yo creo que si ella regresa, está expuesta, no damos la seguridad, pero estamos expuestos. Si ya no pasó una vez, no puede pasar cualquier otro momento. Te pueden meter preso, te amenazan, te torturan, o sea, hay miles de razones. Ya. Bueno, Guarequena, la verdad, un gusto para nosotros haberte tenido nuevamente en las pantallas de Te lo Cuento, que te reitero, siempre están abiertas para ti, porque sé que efectivamente vas a continuar tu trabajo, así lo has manifestado en varios lugares a través de tu propia cuenta, tu trabajo social con los venezolanos en Chile. Así que, bueno, las puertas una palomita, Vivi. Por ahí he visto en unas cuentas anónimas que no tienen la cobardía de asumir identidad, que la potencial sucesora y el potencial sucesor de Guarequena ya están siendo atacados por redes. Por cierto, ¿quién suena como tu sucesor, Guarequena? ¿Tienes alguna indicio? Hasta ahora, a mí no se me ha comunicado quién va a ser la persona nueva. De hecho, en parte de la carta que yo hacía renuncia, le indicaba al presidente y al comisionado Borges lo menester, lo imperante que es nombrar a otra persona. Sí. Bueno, por aquí, y ya para terminar, Elena Rosa les manda muchísimos saludos, y Francisco, que siempre está conectado con nosotros, dice, un suicidio regresar a Venezuela en estas condiciones. Así que, vía Instagram también nos saludan por aquí Rosana Vicente, desde su cuenta Coach y Mandala, quien es venezolana, que también está en Chile. Gracias a todas esas personas por conectarse. Vivi, Fer. Sí, bueno, nosotros tenemos que despedirnos. La verdad es que nos vemos en una próxima edición de Te lo Cuento News Venezuela. Hoy, desde Chile, Te lo Cuento News Venezuela. Gracias. Feliz noche a todos. Siempre la orden. Feliz fin de semana. Feliz noche.